Viernes 19 de julio de 2024, jornada matutina de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Tema de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado, episodio 586, la muerte en combate del bandolero del MRL, alias El Diablo, en hechos ocurridos en el área rural del municipio de Obando, en el norte del Valle del Cauca, en los primeros días de enero del año 1965, cuando se aproximaba el abrupto final del Plan Lazo, que tan excelente resultado le había dado a la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de los departamentos de Valle, Tolima y el Viejo Caldas. Este golpe marcó un importante hito para la octava brigada porque se eliminó a uno de los criminales con mayor prontuario en la zona, que eran muchos, pero este era muy distinguido y él mismo se preciaba de que le dijeran el diablo por la cantidad de barbaridades que cometía y la audacia criminal con que la realizaba. Adelante, mi coronel. Sí, mi coronel. ¿Podríamos hacer un bosquejo de la situación política estratégica que experimentaban las cuadrillas del bandolerismo tripartidista a comienzos de 1965? Pues podríamos decir que para ese momento el ámbito geoestratégico de la ubicación de la violencia ya estaba siendo cooptado en su totalidad por el Partido Comunista Colombiano. Eso significa que los diálogos, las charlas, las conversaciones clandestinas que han iniciado todos los grupos de bandidos desde comienzos de la década de los 60, ya al promediar esa misma década, al llegar a la mitad de esos 10 años tan complejos para la historia de Colombia, el Partido Comunista había avanzado muchísimo en la ubicación de lo que llamaban las repúblicas independientes y la cooptación de todos estos entornos geohumanos de violencia. Entonces ya se veía o que andaban en conjunto las cuadrillas de liberales de MRL o de izquierda con algunos bandidos comunistas, o que otros ya se habían pasado y que algunos estaban en conversaciones para unirse. Entre tanto, eso se reflejaba también en las ciudades con el crecimiento del descontento, manipulado muy hábilmente por el Partido Comunista, que por no estar haciendo parte de esa repartija de poder, hacía todo lo posible y lo imposible para bloquearle al gobierno de turno su actividad. En segunda medida, todos los bandoleros que estaban reunificándose y que además tenían ya en franca competencia al ELN en Santander y al EPL, que iniciaba a construirse por los lados de Antioquia, Urabá y Córdoba, se estaban aprovechando esas experiencias porque sumaban dos cosas: las enseñanzas que han dejado las guerrillas de los llanos, de Dumar Aljure y de Guadalupe Salcedo, y ahora las experiencias que les estaban dejando las cuatro republiquetas independientes, que le daban un nuevo cariz a esa forma de violencia en Colombia. Había un proceso creciente de reclutamiento y de adoctrinamiento en las universidades y en los colegios. Y gran cantidad de los docentes estaban completamente convencidos de la línea comunista para la toma del poder, y hasta en entidades religiosas privadas como el Colegio Marymount comenzaba a notarse la presencia de monjitas con mentalidad terrorista. Entonces, en todo el país, principalmente en las ciudades capitales y algunas ciudades intermedias, ya se notaba mucho el influjo de docentes comunistas convenciendo a los estudiantes que la violencia terrorista era el camino para cambiar a Colombia. Como lo decíamos en el preámbulo, era el final del Plan Lazo, abrupto, por cierto. Durante el comienzo del gobierno del señor Valencia se pudo cristalizar ese proyecto que lo traía
el general Ruiz Novoa, desde que era jefe de Estado Mayor Conjunto o jefe de Estado Mayor, como se le llamaba antes, segundo comandante de las fuerzas militares, luego como comandante del ejército y luego como ministro de guerra, lo ha llevado a cabo y estaba dando unos resultados maravillosos. Pero los políticos que estaban más interesados en bloquear cualquier posición pública de los militares que los opacara, le buscaron la caída y se inventaron que el general iba a dar un golpe de Estado y lo sacaron, causándole un daño terrible al país, porque no solamente sacaron al estratega de ese plan, sino que acabaron con el plan, lo ocultaron. Después intentaron hacer algo con el Andes y el Perla, pero eso ya no era lo mismo, porque no era una política de Estado, como debía ser en ese momento. Entonces el plan Lazo entró en franco deterioro en ese momento. Y 15 o 20 días después de esos hechos, el general se retiró de una manera ruidosa, una salida muy en falso del presidente Valencia. Pero en esa época era muy evidente que el MRL era como el cordón umbilical entre los comunistas, la presencia en el Estado y la legitimación de la violencia, porque los parlamentarios comunistas de frente decían que la lucha de clases era necesaria en la violencia armada, pero eran ellos, eran comunistas. Pero quienes les ayudaban a armar los bombos en el Congreso y en los escenarios mediáticos eran los miembros del MRL, que estaban siempre dispuestos a cuestionar todas las operaciones militares, a decir que los muertos en los combates con el ejército eran sindicalistas, no bandidos, que había persecución contra las clases obreras. De hecho, el MRL utilizaba el mismo lenguaje de los comunistas y les servía de multiplicador, pero al mismo tiempo se fue configurando una violencia geopolítica o una geopolítica de la violencia que se asentó muy marcadamente en la época y que tiene efectos actuales. Departamentos del Valle, Cauca, Huila, Tolima, eh, en todo el sector que forma el Valle del Cauca, incluido una parte del Cauca, en el Caquetá y el Meta. Y hasta el día de hoy tenemos esos epicentros geopolíticos de desarrollo terrorista. Para la época, el reclutamiento rural se incrementó porque las FARC ya tuvieron la facilidad de que los antiguos guerrilleros liberales que se han unido a ellos les ayudaban a reclutar gente y entonces multiplicaron exponencialmente sus cuadrillas. Entre tanto, como lo reconoció el señor Rojas Puyo, todos los miembros de la Juventud Comunista y del Partido Comunista Urbano realizaban una gran cantidad de actos terroristas en las ciudades colocando petardos y siempre lo llamaban la solidaridad con Marquetalia, la solidaridad con Río Chiquito, la solidaridad con el Guayabero, la solidaridad con los líderes agrarios asesinados. Ese era el lenguaje de ellos y con eso justificaban la colocación de bombas y otros crímenes en las ciudades. Inclusive Rojas Puyo le decía a Jacobo Arenas que sigan, que ellos siempre los han respaldado, que no vayan a desfallecer en su lucha para tomarse el poder. Y como ya hemos visto, ese cisma que tuvo la Iglesia Católica entre los curas tradicionales a los que los comunistas llamaban Iglesia retardataria y la Iglesia renovadora de la Nueva Alianza, que era la que traían las dos encíclicas de los concilios de Pablo VI y de Juan XXIII, se formó ese núcleo de sacerdotes de curas comunistas, llamados los curas rojos, que partió en dos la mentalidad de la iglesia y esos curas tuvieron mucha incidencia, como hemos visto aquí parcialmente en algunos episodios, en toda la violencia que nos estaba asediando desde esa época. Entonces había un rechazo de muchos sectores de la sociedad, casi todos manipulados por los comunistas y por los señores del MRL, contra la estructura del Frente Nacional como forma de gobierno y contra la iglesia tradicional, que la matriculaban de una vez como el brazo ideológico del Partido Conservador y de la derecha. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál es la importancia geoestratégica del paradisíaco municipio de Obando, ubicado al norte del también hermoso y rico departamento del Valle?
Pues miremos el mapa, coronel. Vemos aquí está el departamento del Valle del Cauca, que está muy bien ubicado en el occidente, centro-occidente de Colombia, por una ubicación geoestratégica privilegiada. Y alcanzamos a ver la cantidad de ensenadas, bahías y puertos que tiene este departamento sobre el Océano Pacífico. Y que al occidente tiene selva tropical, selva eh, con tendencia a formas de combinación de la llanura eh, cercana al mar con el piedemonte de la cordillera occidental. Luego tenemos la cordillera occidental con todos sus pisos térmicos que atraviesa el departamento de suroccidente a nororiente. Pero como la naturaleza es pródiga para esta hermosa zona, entonces luego forma un valle que es una belleza, un valle espectacular, plano, lleno de riqueza, sobre todo azucarera y agrícola, que es bañado a lo largo de su recorrido por el importantísimo río Cauca. Y termina ese valle y asciende a otra cordillera, que es la cordillera oriental. Entonces, sobre ese eje hay una gran cantidad de carreteras y de intercomunicaciones, o por las dos montañas se puede desplazar en cualquiera de las dos direcciones, facilitando el flujo de la cantidad de bandidos que se han asentado allí, máxime que hacia donde se le mire y por donde se le mire, este departamento es pródigo en recursos acuíferos. Entonces, al tener tanta riqueza acuífera, pues facilita que en dos cordilleras y con un cruce a un valle muy poblado se pueda realizar un ejercicio de inserción de células terroristas. Tiene además la salida al puerto de Buenaventura, que es un puerto internacional que comunica con el mundo. O tiene la salida hacia el norte para entrar al departamento de Caldas y luego a la capital de la República. El municipio de Obando, como lo vemos, está muy bien, súper estratégicamente ubicado al nororiente del departamento. Al verlo aquí, quiere decir que tiene una buena parte en el valle, en la parte plana, y otra buena parte hacia la cordillera, a llegar prácticamente hasta el departamento del Quindío. Entonces tiene todos los pisos térmicos, mucha riqueza acuífera, una facilidad interesante de moverse hacia Cali o hacia Manizales, a Pereira, Cartago o a Armenia y cruzar la cordillera y llegar a Ibagué o por el monte subir y caer a Neiva. Como vemos, la ubicación geoestratégica de ese municipio es fundamental para los planes que tenían los terroristas. Inicialmente los bandidos de dos partidos, tres partidos que buscaban robar tierras y luego ya cuando el comunismo decide lanzarse frontalmente a la toma del poder, significaba Obando un punto estratégico para desarrollar su proyecto. Aquí vemos en este par de fotos el contraste que estábamos explicando. Hacia el oriente del departamento vemos el río Cauca ahí, que pasa por el departamento, por el municipio, y hacia el oriente vemos cómo va creciendo la montaña, se van formando las diferentes capas hasta perderse en las nubes de casi clima de páramo. Y hacia el occidente vemos en la foto inferior derecha cómo se extiende de generoso ese valle para los cultivos de caña que se alcanzan a ver aquí al fondo el terreno preparado o para la ganadería extensiva que tiene unos pastos supremamente productivos. Síntesis, un municipio bellísimo con montaña, valle, agua y riqueza por doquier, pero infortunadamente infestado de bandidos desde siempre. Mi coronel, ¿cómo inició la carrera delictiva Arcesio Rojas Vargas, alias el Diablo? Ese bandido tiene un historial, como todos los bandidos de esa época, que es bien interesante. Resulta que en 1958, cuando estaba haciendo sus primeros pinitos, cayó preso en Manizales un bandido comunista de quien hemos hablado muchas veces aquí, que perteneció al Partido Comunista Tradicional, al MRL y al MUEC, es fundador del EPL y que finalmente cayó en combate contra el ejército cuando
o no fundador del EPL, sino delineador de la idea de crear el EPL, para que seamos más claros. Y cayó en un combate con el ejército en el Tolima, cuando estaba tratando de formar una cuadrilla para darle luz al EPL, luego de su fracaso que tuvo en Urabá, y estamos hablando del tal Pedro Brincos. Ese bandido estuvo preso en el año 58 y para la época se le dio mucho despliegue mediático porque él era natural del Líbano, Tolima, y él en ese momento pues había mucha violencia en esa región entre liberales y conservadores y los comunistas ya estaban metiendo allí y él encarnaba una de esas ideas de lucha contra el general Rojas Pinilla y luego contra el régimen de Lleras Camargo. Entonces era muy conocido y fue capturado con eh, unas armas que le estaban aprovisionando y resulta que uno de los implicados en eso era el tal Diablo que usaba como 30 nombres. Estaba muy joven. Y de ahí en adelante, el Diablo estuvo un tiempo con Pedro Brinco, luego se separaron, luego se pasó a la cuadrilla de Zarpazo, donde cometió un montón de crímenes y finalmente ya parece que andaba creando su propia cuadrilla cuando el ejército lo dio de baja. Pero en su haber había una lista enorme de actos criminales, de los cuales mencionaremos hoy unos dos o tres para que nos demos cuenta quién era ese delincuente. Eh, y por qué fue tan importante la baja del mismo causada por el ejército unos pocos días antes de que el presidente Valencia se deshiciera del general Ruiz Novoa y acabara de un solo tajo con el plan Lazo, que era el que estaba dando los resultados contra esos bandidos. Mi coronel, ¿cuál fue la participación del bandolero Arcesio Rojas Vargas o Julio Rojas Díaz, alias del Diablo, en la atroz masacre en el municipio de Toro Valle en 1962? Mi coronel, esta masacre la analizamos aquí por separado ya hace un par de meses y hay una historia larga de cómo llegaron y asesinaron toda esa gente e inclusive pasaron al municipio vecino de La Unión y allí también cometieron otros crímenes. Entonces, se determinó que eran unas personas que estaban en una actividad política y que iban de regreso para Obando cuando fueron interceptados por los bandidos, por la cuadrilla de bandidos y los asesinaron. Y uno de los, o esa cuadrilla iba al mando del tal Arcadio Ruiz o Capitán Ceniza, de quien hemos hablado ya varias veces aquí, que se preciaba de que él, además de asesinar, le prendía candela a todo lo que encontraba y no dejaba sino las cenizas, y por eso lo llamaban los demás bandidos el Capitán Cenizas. Ese iba al mando de la cuadrilla y el segundo era el tal Diablo. Y ese día mataron a 31 personas. Inicialmente se habló de 27, luego de 29 y finalmente con los levantamientos de los cadáveres totales se encontró que eran 31 y que se habían escapado. Esa fue la famosa masacre de la Cayetana, de la cual hablamos aquí, y que es uno de los episodios más luctuosos y tristes de la historia de la violencia en Colombia. Los pocos que se salvaron contaron todas las atrocidades que vieron cometer a los bandidos y la forma como celebraban con diabólica alegría lo que habían hecho. Eh, y desde luego, pues fue identificado plenamente el tal Diablo, que era uno de los que ha participado y ha sido más activo en esa masacre. ¿Cuál era la relación de alias El Diablo con alias Joselito, ambos bandoleros liberales del MRL? Pues como hemos dicho, después de que el Diablo estuvo con el tal Pedro Brincos y murió Pedro Brincos, anduvo un tiempo con Zarpazo, que es otro bandido que dejó un prontuario bastante largo de sangre en la región. Pero parece que tuvieron ahí diferencias o que ya se independizó. Y ahora, últimamente, antes de morir, 6, 7 meses antes de morir, hubo un asalto en Quimbaya, Quindío, en la finca La Española, y asesinaron a 4 personas. Y eh, quien dirigió personalmente
el crimen fue el tal Diablo cumpliéndole órdenes a Joselito, o sea que ahí se notó que ha cambiado de cuadrilla. Y a los pocos días, una patrulla de la Policía Nacional estaba haciendo un registro de área para tratar de capturar unos bandidos de esos y los emboscaron y el tal Diablo asesinó a un policía, hirió a cuatro y le robó las armas. Entonces tenía, cada vez que aparecía este sujeto en la región, ahí por el lado de Quimbaya, Montenegro, Córdoba, etcétera, en el Quindío, era con con un acto de sangre atroz y tenía a los campesinos amedrentados, que nadie lo delataba, ya que era el diablo, era el mismísimo diablo. Adelante, mi coronel. ¿Por qué el ministro de Guerra General Alberto Ruiz Nova señaló en Panamá a los comunistas como los enemigos de la pacificación del país durante el Plan Lazo? En Panamá funcionaban varios fuertes del ejército de Estados Unidos encargados de cuidar el canal y a la vez funcionaba allí la Escuela de las Américas. Y muchas reuniones de temas de seguridad latinoamericana no las hacían en Miami, como se hace ahora con el Comando Sur, sino se hacían ahí en Panamá, en la zona del canal. Entonces hubo una reunión de ministros de defensa y de guerra de todo el continente para analizar la lucha contra el comunismo armado, que ya era evidente que Uruguay, Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Guatemala, Salvador, Nicaragua y México había guerrillas comunistas. Al Ecuador también han llegado y al Perú. No era todo el continente el que se estaba manchando de rojo. Había un fenómeno complejísimo en República Dominicana tras la muerte del general Trujillo, que la narcodictadura cubana se metió a fomentar allá la rebelión y hubo un grupo de oficiales del ejército que terminaron siendo comunistas. Entonces el tema de moda era el comunismo y la violencia contra Latinoamérica, pero como la muerte de Kennedy fue tan definitiva en la incidencia de la Alianza para el Progreso, entonces internamente en el caso de Colombia se procedió a hacer un trabajo de acercamiento con la comunidad paralelo con las operaciones militares que se llamaba el Plan Lazo por medio de la acción cívico-militar. Entonces, como los resultados del Plan Lazo para esa época ya eran altos, estamos hablando de julio de 1964, pues el general Ruiz Novoa viajó a Panamá a la reunión de ministros, siendo el orador importante de esa reunión porque tanto el Departamento de Estado, Estados Unidos, como los ministros del continente querían escuchar de primera mano la experiencia que le estaba dando buenos resultados a Colombia. Entonces él, dentro de la explicación que dio de cómo funcionaba la acción cívico-militar, cuáles eran las tareas que realizaban los soldados y cuáles eran las que tenía que realizar el gobierno, esa es la partecita que no han entendido nunca los políticos, es que solamente los militares les hagan y ellos pasan de agache. Eh, las explico allí y a lo largo de la conversación fue dando todas las indicaciones de dónde estaban las fallas y los aciertos y qué se podía hacer más. Y fue muy enfático en decir que el comunismo como doctrina, como organización político-social y como praxis de la política era el principal obstáculo que tendría cualquier acción cívico-militar, ya que los bandidos, armados y desarmados, buscarían todos los métodos posibles para desvirtuarlo, para atacarlo, para calumniarlo y para amedrentar a la población de que no participara en eso, porque siempre tenían la disculpa que era una forma de hacer inteligencia el Estado contra el campesinado, no contra los bandidos, sino contra el campesinado, que ha sido el discurso que han tenido siempre. Entonces, esa fue la actuación del general Ruiz Novoa en Panamá, que además fue muy connotada por los medios de comunicación. ¿Cuál es la intensidad de la violencia tripartidista en el Valle del Cauca en 1965? Pues parecía eterna. Ayer veíamos
que entre el 1 de enero del 61 y el 30 de junio del 62, en el solo departamento del Valle, la administración departamental había gastado 272.000 pesos de la época pagando recompensas. Y aquí estamos hablando que en Cali, en solo los primeros meses del mes perdón, del año de 1965, se han gastado 40.000 pesos ya en recompensas para eliminar a los grupos bandoleriles de la zona. Eso quiere decir que lo que veíamos al principio de la geoestrategia y la visión geopolítica del comunismo y de las demás bandas seguía tan vigente como hoy. Y si ustedes revisan los archivos de los periódicos de los años 50, 60, en Tuluá una violencia irrefrenable. Y si miramos los periódicos de esta semana y la semana anterior, en Tuluá la violencia sigue siendo irrefrenable. O sea que son zonas de un valor estratégico para todo tipo de violencia que no han perdido la vigencia y sobre las cuales siguen los grupos armados generando todo este tipo de actividades sin que desde el Estado central, ni departamental, ni el municipal se visualicen soluciones distintas a pedir policía y ejército para combatir los bandidos. ¿Cómo ocurrieron los hechos relacionados con la muerte del bandolero liberal del MRL, Arcesio Rojas Vargas, alias El Diablo, en zona rural del municipio de Obando Valle, a comienzo de 1965? Pues hay que tener en cuenta que este bandido, alguien como que lo enterraron sin saber cómo se llamaba, ¿no? Porque tenía varias cédulas, varios nombres y no se sabía quién era. Entonces ocurrió que se hizo, los campesinos de la zona, temerosos de que el tipo siguiera matando gente, violando a las mujeres, las niñas, engatusando jóvenes para irse, llevárselos con él al monte, lo delataron y comenzando el año 65, recién terminada la resaca de Navidad y Año Nuevo, una patrulla del batallón Cisneros se infiltró en la zona y, como dice la canción, no tuvo tiempo de montar en su caballo cuando una bala atravesó su corazón y dieron de baja este bandido. Afortunadamente se eliminó ese dolor de cabeza, pues hubo júbilo y jolgorio en la población porque se quitaron de encima a un delincuente, pero sabían que ahí quedaban otros. Entonces el comandante de la brigada, que era el coronel Armando Vanegas Maldonado, a quien le tocó la parte más dura del plan Lazo en esa época contra los bandidos, elaboró o firmó un comunicado de prensa en el cual reportó que la operación se realizó el 1 de enero. O sea, mientras los bandidos estaban de fiesta, el ejército estaba trabajando, se infiltró la patrulla y en la vereda El Morro Azul del municipio de Obando fue dado de baja este bandido en la acción sorpresiva de las tropas. Hizo un recuento de algunas de las actividades delictivas que ya mencionamos aquí, lo de la masacre de la Cayetana, pero también estaba sindicado de la muerte violenta de una señora de nombre María Marlene González, de otra, un señor de otra señora Mercedes Miller y dos hijos de esta última en la vereda La Samaria de Obando, en la carretera entre Obando y La Victoria. También del asalto a la hacienda Dolores en Montenegro Caldas, donde asesinó a 6 personas. Se resaltaba que había pertenecido a la cuadrilla de Zarpazo. Luego el asalto a la hacienda La Española con la cuadrilla de Joselito. Luego el asesinato de 6 personas en la vereda del Delirio de Montenegro Quindío, en el tiempo Caldas. Y el seguimiento que le venían haciendo porque en toda la zona de Obando tenía ya organizadas unas estructuras extorsionando a todos los finqueros y transportadores que se movían por la región. Entonces la gente estaba realmente atemorizada, pero desde luego aburrida con este bandido que parecía tener las 7 vidas del gato y que siempre escurría el bulto cada vez que lo iban a localizar. Entonces, unos campesinos se llenaron de valor,
fueron y buscaron la tropa, los condujeron hasta donde el bandido estaba en parranda y ahí el ejército vino y lo dio de baja, trayendo tranquilidad para la región. Fue importante e impactante este grupo porque trajo mucho, este golpe, porque trajo mucha tranquilidad y coadyuvó a que los demás bandidos se fueran desarticulando e infortunadamente algunos de esos terminaron fue en las FARC. Así como en esa época, como hoy, ¿cómo estaba delinquiendo la FARC en este año de 1965? Les vemos dos titulares del mismo día en lo que ocurre mientras ocurría la muerte de tal Diablo. Y es que en Cartago se frustró el secuestro de un hacendado y se probó que eran guerrilleros comunistas, o sea, de los que ya estaban formando las FARC. Entre tanto, sabemos que estaban las operaciones en El Pato, Río Chiquito y Guayabero, y estaba sucediendo algo que ya hemos mencionado aquí, las estratagemas de tiro fijo de que él estaba muerto, que enviara gente a decir eso. Mientras tanto, en otra zona de el Quindío, había habido unos combates contra una cuadrilla de un bandido que llamaban La Gata y se les habían incautado unas armas y propaganda ya no solo del MRL, sino comunista. Entonces el fenómeno era complejísimo, se notaba que en todo el país estaban sucediendo hechos tenaces y de remate, 2 o 3 días después, mejor una semana después de la muerte del tal Diablo en el Valle, el ELN asaltó el municipio de Simacote en Santander y apareció como grupo terrorista. Y 20 días después el señor Valencia se deshizo del general Ruiz Novoa, que era el que le estaba conduciendo la estrategia. Entonces ahí nos queda claro la insensatez de la dirigencia política, la poca claridad frente a lo que hay y el olvido de una realidad porque ella estaba entrando con el sol de los venados a la espalda para salir del cargo y estaba buscando era que lo enviaran de embajador para ir al exilio dorado de la diplomacia, pero seguir desde allá intrigando para destruir a Colombia como han hecho todos los politiqueros. Entonces, ¿cómo delinquían las bandas criminales relacionadas con la violencia tripartidista? Pues seguían en su empeño de destruir a Colombia, cada una por su lado, pero los más interesados en cooptarlos a todos eran los comunistas porque veían un acumulado importante ahí. O sea, sabían que estos bandidos eran atroces, eh, que no tenían una ideología clara en lo que hacían, pero tenían experiencia en moverse en el monte y en organizar campesinos, y el Partido Comunista abrigaba la esperanza que llevándolos a las escuelas de formación ideológica y política, los podrían orientar y pulir para que se convirtieran en multiplicadores de la revolución. Y de hecho lo lograron con muchos, ¿no? Anoraldo Betancourt alias Balín, Sargento Pascuas, eh, este otro bandido que sale a cada rato por televisión con el pelo largo y barba, Martín Sombra, Martín Villa, o sea, todos esos de esa generación subsiguiente a la de Marquetalia eran guerrilleros liberales que terminaron en las FARC en este proceso. Sin duda que nuestros soldados y policías asesinados por los grupos terroristas, así como los campesinos que han padecido el terror comunista de la FARC, el ELN, el MSB y otros grupos merecen nuestro reconocimiento con un minuto de silencio.
Compartamos con nuestra audiencia algunas reflexiones estratégicas acerca de la muerte del bandolero liberal del MRL, Arcesio Rojas Vargas, alias El Diablo, en zona rural del municipio de Obando Valle a comienzos de 1965. Bueno, como vemos todo este mare magnum, todo este desorden, todo este enredo de cosas que se fueron generando con esa violencia transpartidista, coadyuvó a dos cosas. Una, a que el comunismo construyera su propia versión de los hechos y no solo que la construyera, sino que nos la impusiera. Porque hoy la verdad del conflicto es lo que dicen los comunistas, no lo que sucedió. Entonces, por ese lado. Y segundo, que llevó a que paulatina y reiterativamente hayan sucedido unos procesos de paz, unos procesos de diálogo y negociación con los bandidos que siempre han terminado favoreciéndolos a ellos y no al Estado colombiano, al punto que el señor Tiro Fijo se murió como 50 veces y finalmente resucitó y al fin murió en el año de 2008 sin haber pagado un solo día de cárcel por todos sus crímenes, ni quienes hicieron esa mixtura o ese tránsito de guerrillas liberales a comunistas desde los años 50 en un proceso que lo hemos estado realizando aquí y que no es tan sencillo resumir de un plumazo, sino que tiene un poco de altibajos siempre relacionados con las decisiones de la dirigencia política. Para armar el contexto, simplemente podríamos decir que hay una versión muy bien elaborada que se volvió la verdad revelada del conflicto y otra realidad que es la incapacidad de la dirigencia política para generar una dinámica estratégica que minimice la violencia política, que reduzca esas tensiones y que no permita que cada negociación de paz se convierta en una plataforma de lanzamiento para una nueva metodología de acción criminal del comunismo armado y desarmado contra Colombia. Adelante, mi coronel, con su comentario de hoy. Sí, mi coronel. Reflexión al episodio 586 de Fundel. Hoy, viernes 19 de julio de 2024, que trata de la muerte del bandolero alias El Diablo en el municipio de Obando Valle en 1965. Objetivo Colombia. En las conclusiones del episodio 583 de Fundel del martes 16 de julio del 2024, que trató de la muerte del bandolero conservador Ignacio Sánchez Peña, miembro de la banda de Carlos Efraín González Telles, alias Siete Colores o Hermano Juanito, y autor material de 40 asesinatos en el límite de los departamentos de Boyacá, Santander y Santander en 1961, analizamos la importancia estratégica de conocer el área de operaciones en donde se combate, o sea, conocer la geografía, aspecto importante de cualquier guerra regular o irregular, porque solo cuando el soldado tome posesión del objetivo y pise el suelo con sus botas, es ahí cuando se ha vencido al enemigo y se ha tomado el objetivo. Lo estamos viendo hoy en las guerras de Rusia y Ucrania, en la de Israel con Hamas y en nuestro país con la toma de poblaciones por parte de la narcoguerrilla comunista que han copado o repartido de tiempo atrás el control del territorio, como claramente se ha demostrado a lo largo de la presentación de estos episodios. Es así que el EPL asumió el control noroccidental en el departamento de Córdoba, pues en el país, que incluye el departamento de Córdoba, región del Sinú,
y aledaños. El ELN, la parte nororiental en los departamentos de Santander, como lo hemos visto, y aledaños hasta la frontera con Venezuela y llanos orientales. La FARC, el suroccidente, centro y sur del país, departamentos del antiguo Caldas, Valle, Tolima, Huila, Caquetá, Cauca, Putumayo y Meta, mientras el M-19, después de haber militado en la FARC, salió de ella y pretendió controlar la parte urbana en la capital de la República y departamentos de Cundinamarca, región del Sumapaz y Boyacá. Lo anterior obedece a un perfecto plan estratégico de la toma del poder en Colombia, cuál era la pretensión trazada en la segunda conferencia guerrillera del Bloque Sur en abril de 1966. Mientras tanto, lo veíamos ayer nomás, en casi 18 gobiernos han sido las fuerzas militares y de policía las que han soportado el peso para guardar el orden público, mientras los políticos solo piensan en repartirse en el poder. Aparentan estar distanciados antes de cada elección y cuando llega la contienda electoral hacen componendas y, como se dice vulgarmente, se chupan un dulce entre todos, mientras los soldados son asesinados, al igual que los campesinos, y olvidados ellos y sus familias por el Estado colombiano. Un momento, por favor. Miremos que esto ha tenido un origen que hasta ahora no han detectado los analistas de la violencia. Pues se llama conflicto interno en teoría, pero en la praxis es externo, porque el objetivo final es la toma del poder por parte del comunismo pro-chino o pro-ruso. Solo que estas potencias no envían sus tropas a destruir nuestro país y prefieren, como hasta ahora lo han hecho, adoctrinar, ideologizar, apoyar y poner las armas en manos de los propios colombianos para que combatan a sus mismos hermanos. Y de esta manera el conflicto, que tiene un objetivo externo, se convierte en conflicto interno, estrategia utilizada en Cuba y otros muchos países que ya conocemos y que fueron mencionados hoy por mi coronel Villamarín en este episodio, o sea, casi todos los países latinoamericanos y otros centroamericanos. Pero volvamos al principio. Hoy gran parte de la geografía colombiana está dominada por la narcoguerrilla comunista y, para no andar con ambajes, están dominando al Estado colombiano. Es decir, están ejerciendo soberanía sobre gran parte del territorio colombiano. O sea, ayer, igual que hoy, el comunismo no ha cejado en su empeño de tomarse el poder por las armas. Y ello, como hemos escuchado en las reflexiones de nuestro presidente de Fundel, obedece a factores que vienen, unos desde el bandolerismo tripartidista desde antes de 1962 y otros con la progresiva mistura de gaitanismo y comunismo, que hasta hoy perdura, sin minimizar factores como la responsabilidad del MRL y la dirigencia política de la época, que tampoco ha cambiado hasta hoy. De igual manera, la importancia geopolítica de la violencia en la zona cafetera, falta de conocimiento de la relación que tiene la política,
la violencia y la tierra. También desde esa época, es decir, desde la muerte de alias Juanito en 1962 y de alias El Diablo en 1965, presentada en el episodio de hoy, se practicaba el reclutamiento forzado rural, que en términos precisos es el secuestro. De igual manera, el terrorismo urbano del comunismo en ciudades como Medellín, Pereira, Bogotá y Cali. Por supuesto que existen otros factores, pero lo que queremos significar es que la violencia en nuestro país no es de ahora, sino que se ha prolongado sin tregua hasta el día de hoy y que sus causas han sido y siguen siendo de origen político y por lo tanto su solución también debe ser política. Y una de ellas, y tal vez la más efectiva, es combatirlos con las armas del Estado, pues como se ha probado históricamente, los procesos de paz, amnistía, indultos y otras concesiones para estos narcoterroristas comunistas, enemigos de Colombia, no han dado resultado. Es nuestro objetivo hacer conocer la historia del conflicto tal cual ha sucedido y proponer desde este escenario una solución viable como es la creación de un verdadero partido político en donde impere el nacionalismo y el amor por Colombia, unidos, reserva y población civil. Mi reflexión, gracias y feliz día. Muchas gracias, mi coronel. Hace usted una excelente radiografía de cómo se gestó esta violencia en Colombia y podríamos decir que un resumen muy puntual de los hechos esenciales que han construido los escenarios a los que hemos llegado de desorden y de inseguridad en el país, fundamentados en hechos concretos y unas evoluciones a los cuales la dirigencia política le ha tenido pereza, abulia e indiferencia para contarnos cómo han ocurrido. Y por eso queda más fácil que en los informes del cura Guzmán en el 60 y del cura de Rux en el siglo XXI se simplifique la realidad, fuera de eso, desviada y desvirtuada y torcida con otros argumentos, pero como usted lo describe, había una ocupación geoestratégica de varios grupos con diferentes proyecciones, pero con el mismo interés de dañar el país, y una mutación de unas guerrillas, de una violencia tripartidista a una unipartidista en manos de los comunistas. Qué difícil que el país lo entienda así, pero seguiremos persistiendo hasta que quede claro. Esta noche terminaremos la semana académica que en curso haremos un análisis porque mañana se celebra en Colombia un aniversario más de el grito de independencia de la Nueva Granada frente a la corona española y haremos unas reflexiones de orden geopolítico, analítico, histórico y prospectivo de lo que significa esa fecha, no tanto enfocándonos en los sucesos particulares de ese día, sino en el contexto, la evolución posterior y hacia dónde apunta el futuro de Colombia con base en lo que se pensó o casualmente ocurrió en su momento. Feliz día para todos, que Dios nos siga acompañando y seguimos en este empeño de reconstruir la memoria histórica. La próxima semana estaremos aquí nuevamente el lunes a primera hora en la misma actividad.